¿Y hay razones para ser un revolucionario liberal? ¿Cuántas razones hay para considerarse que uno puede ser un revolucionario liberal? A veces ni se da cuenta y después cuando empieza a estudiar, a investigar, dice, ah, mira, yo tengo un pensamiento que va por acá, tengo un pensamiento y un sentimiento, ¿no? Porque no hay pensamiento sin sentimiento y tampoco, si hay sentimiento sin pensamiento es algo brutal, es típico de un bruto o de una bruta, ¿no? Que solo se emociona, solo experimenta emoción, pero no está razonando por qué. El liberal y el liberalismo está muy afincado en la racionalidad, porque es precisamente hijo del racionalismo, es hijo del positivismo cientificista, es hijo de la ilustración, como, como concepto de vida, como filosofía, la filosofía liberal, es el resultado filosófico epistémico de la ilustración del siglo XVIII y que va a avanzar hacia el siglo XIX, bueno, ese siglo de las revoluciones tecnológicas, pero sobre todo la revolución de la ciencia. La ciencia revoluciona, cambia, es la ciencia empírica, la ciencia de la investigación, el método científico. Bienvenida, Mercedes. Un gusto conversar contigo una vez más y que estés en nuestro programa. Buenos días, Rubén. Un placer para mí estar acá conversando de estos temas. Yo te agregaría a tu definición exacta que no existe liberalismo sin humanismo. Y creo que el humanismo es lo que está en entredicho y lo que forma la verdadera brecha. La verdadera brecha no está en la izquierda o la derecha, sino que está en los humanistas y los marxistas, que son absolutamente todo lo opuesto, y los liberales tenemos que ser humanistas porque creemos que el ser humano no es un medio para alcanzar nada, sino que es un fin en sí mismo. Claro. Entonces ponemos al ser humano en el centro de la discusión. El grave problema es que hemos perdido los pensadores humanistas que tanto bien le hicieron a esta república, a todo Occidente, sí, pero a esta república en particular. Por eso es que todo lo que está sucediendo en los últimos 15 o 20 días, que nada tienen que ver con la LUC, pero sí tiene mucho que ver con esta campaña por el referéndum que mantiene a todo el sistema político ocupado, mientras por debajo se produce un tsunami que nosotros vemos los coletazos, pero que su esencia y su génesis es la puja entre la filosofía humanista y la filosofía marxista, ¿no es cierto? Y ese sí es, creo, por eso mi dolor cuando la otra vez comenté en esta misma radio el artículo de Leonardo Guzmán, que publicó en El País a raíz de declaraciones de Graciela Bianchi y audios míos. No fue por un tema personal, claro, no fue por un tema que discrepe como discrepo sobre la opinión que virtió sobre los dichos de Graciela Bianchi, que es una opinión fácilmente comprobable, sino es porque se sumó a un muro de piedras que estoy viendo, en el cual estoy colocando a aquellos viejos humanistas, algunos krausistas, otros no, que hicieron de la defensa del humanismo algo fundamental y que ahora o hablan y están en contra de lo que es la filosofía humanista o guardan silencio, intentando no mezclarse en algo que es la actualidad de la República y en lo que nos va el futuro. Y cuando digo esto estoy hablando de Julio María Sanguinetti, estoy hablando de Luis Alberto Lacalle, también estoy hablando de Leonardo Guzmán. Cuando se los ha consultado sobre los temas vitales, como los presos de Domingo Arena y la violación de los derechos, dicen que no es momento, cuando gobernaron y son activos en el país hace 60 años. Y cuando hablamos de temas también que tienen que ver con la filosofía humanista, por ejemplo, como la ley de tenencia compartida, tan fundamental para nuestros niños, dicen que eso lo tiene la comisión de género del partido. Con lo cual, los viejos que creíamos que eran humanistas se han transformado en oportunistas a la hora de sentar opinión. Y esto viene a cuento, y parece que no, pero es así, de lo que estamos viendo que se suscita en las redes
sin ninguna intervención del mundo político o intelectual, como es lo acontecido con el insuceso de la supuesta violación masiva. El problema no es si fue una violación o no, porque eso lo debería analizar una justicia absolutamente humanista, que es lo que falta. Sí, sí. El problema es que se farandulizó de tal forma que terminamos discutiendo desde las redes o en programas de radio un tema tan doloroso, tan inconveniente, tan regresivo para el siglo XXI, y esto ha sido puesto en la esfera pública justamente por las miles de ONG que seguimos financiando para solucionar el problema de la violencia. Sí, Entonces, cuando se realiza una marcha contra la cultura de la violación, que además casualmente tenía performances tan bien preparadas, que uno tiende a pensar que algo estaban esperando que sucediera, y después aparece Nacho Álvarez, y en eso estoy de acuerdo con la opinión que vertió en los medios Sotelo, de que un periodista, cuando tiene un video o un audio que puede cambiar el desarrollo de un suceso penal, debe darlo a conocer, más allá de que el lugar para mí no me parezca adecuado. Pero ¿qué sucede? Hay una cantidad de actores intelectuales, la Asociación de la Prensa, salieron todos a criticar a Nacho Álvarez, sí. Y fueron esas mismas organizaciones feministas las que pusieron en la calle una performance que llamaron contra la cultura de la violación, estableciendo un relato farandulero, mentiroso, escandaloso, sí. Y cuando se pone en movimiento, cuando tú pones un hecho tan íntimo, tan doloroso y tan peligroso en la farándula, no lo podés detener. Entonces, lo que estoy viendo es que no tenemos intelectuales, no tenemos políticos, no tenemos pensadores que salgan a poner las aguas en su justa medida, y esto queda de la mano de grupos de un lado y del otro radicalizados que salen a llevar agua para su molino. Y es tan absurdo lo que estamos viviendo que estamos huérfanos, Rubén. Sí, estamos absolutamente huérfanos porque, por eso volviendo al artículo de Guzmán, salen a decir tres pavadas absurdas de temas intrascendentes como audios personales y no los escucho hablar de temas tan fundamentales como es la banalización de un abuso sexual, sea de un lado o sea de otro, porque vamos a entenderlo, si la versión de un lado es terrible, la versión del otro, de una mujer supuestamente integrada en tríos con menores, también es terrible. Entonces, se está violentando el más mínimo de la discreción con la que debe ser tratada esto. Y después salen las que lo pusieron en la esfera pública a criticar porque se le contesta de una manera más o menos similar. Y no tenemos a nadie de peso intelectual, a nadie de peso político que le ponga un freno a esta farandulación alocada que no podemos detener. Sobre todo en esta época tan mediática donde sabemos, sin caer en el pecado de la inocencia, que hechos de esta naturaleza se mediatizan inmediatamente, se viralizan. Ahora, eso que tú decís tiene un fondo muy importante. Ese tsunami entre el humanismo contra el marxismo está generando sus efectos en nuestra sociedad, la está resquebrajando, la está partiendo todo el tiempo. Y esos fenómenos son precisamente la cara más visible del terremoto o del tsunami. ¿Por qué? Porque al haber grupos feministas, ONGs, que ejercen presión por estos temas, al tener una justicia, y ahí yo también discrepo profundamente con la banalización conceptual que hizo el doctor Guzmán y que también el presidente de la República hizo, porque cuando Bianchi habla de una justicia tomada o infiltrada, está hablando de una justicia corrupta en lo ideológico, y todos lo sabemos, y sabemos los casos cuáles son, desde los procesados Domingo Arena,
con procesamientos aberrantes contra derecho, el tema de dejar preso a una persona por la simple denuncia de una mujer invirtiendo la carga de la prueba. Es simple, habría que decirles, son esos temas, no hablamos de personas acá, estamos hablando de la aberración ideológica metida en la justicia uruguaya. Ahora, cuando tenés una justicia aberrante en ese sentido, esta fiscal que tiene antecedentes de ser, bueno, también muy perfilada por la ideología, donde hay casos realmente muy tristes, y bueno, y sigue siendo fiscal, ella procesó gente hasta por homicidio, después resultó que no era así. En este caso, me parece que se están dando ese enfrentamiento sin pensadores que pongan esto en su contexto. Porque acá está la presión, por un lado, progresista, feminista, neomarxista, y por otro lado, un periodista que trata o sale a dar la información de que, ojo, capaz que no es como dicen, acá hay videos que dicen que puede ser otra cosa, pudo ser consensuado el acto, y se está entonces llevando a la victimización a 3 muchachos que capaz que se quisieron, vamos a hablarlo claro, divertir con una mujer que consensuó con ellos. No sabemos. O quizás sí la violaron. Y entonces esta muchacha tiene que salir a decir que la violaron. Pero no es el tema. El tema es que no tenemos una justicia eminentemente técnica, imparcial, humanista, como tú decís, que nos dé la garantía de que ese caso se va a investigar a fondo por fuera de cualquier ideología. Pero Ese es el problema. además se ha viralizado la farandulización de tal forma que en estos días trascendió que se le negó a mi colega Álvaro Alfonso el acceso a un archivo público, Sí. y ninguno de estos señores que están hablando de cualquier cosa salió a escribir un artículo, porque esto se sabe ya hace semanas. Sí. Se dio con detalles el otro día en estado de situación, lo dio el periodista compañero nuestro, Lampariello. Entonces, cuando hay cosas que no deben discutirse públicamente y otras que sí, Sí. y es exactamente al revés. Y lamentablemente, yo que soy una mujer bien pensada, en estos últimos años empecé a pensar mal de determinados actores. Y cuando los veo hacer grandes artículos o intervenir en las radios sobre temas banales, estoy llegando a pensar que su función, por algún motivo económico o intelectual, es no meterle el diente a las cosas que nos juega la República. Porque este video que Nacho Álvarez publicitó y toda la violación o supuesta lo que va a ser, no nos va a la República. Sin embargo, que los archivos de la historia reciente estén hace 45 años en manos del MLN y sus operadores, y que cuando a 50 años un investigador de fuste los pide, se los nieguen, eso sí socava la República. Claro. Eso sí tiene que ver con las libertades, claro, con la libertad del acceso a la información, con la libertad de información hacia todos nosotros. Sin embargo, seguimos hablando de la portabilidad numérica o de los audios que Mercedes Vigil tuvo con un vecino mientras estaba comiendo un asado. Entonces, cuando la gente es muy inteligente y fue admirada por mí, por esa sagacidad, ocupa ríos de tinta en temas que no nos va a la República, sí, y guarda silencio, porque hay un silencio que rompe los ojos sobre estos temas fundamentales, yo voy a pensar que hay intereses espurios de diversos tipos en determinadas personas que deberían estar sobre el bien y sobre el mal, opinando sobre estos temas. No digo que opinen como opino yo, pero no, pronunciándose. Claro. Sí, sí, no que sean temas de su atención fundamental, son temas medulares. Por ejemplo, el caso de los informes que pide el periodista Álvaro Alfonso, porque está componiendo un libro y además un documental que quiere hacer sobre el tema Castiglioni, era los archivos Castiglioni, que están en manos del MLN. Sí, de un instituto que tiene un nombre larguísimo, no recuerdo ahora el nombre, que es el MLN prácticamente. Esos archivos sí se le dieron a un historiador del Partido Comunista que sacó su versión de ese tema, pero no se le entrega esto al periodista Álvaro Alfonso. Cuyos estudios fueron financiados por el MLN. Claro, claro, claro.
Acá se está violando la transparencia de la información, el derecho a la información. Si algo caracteriza a un Estado de Derecho, no lo digo yo, lo dicen los grandes teóricos de fuste, es la transparencia de la información, la publicidad se le llama. Si tiene que hacerse público lo que pasa en el Estado, lo que ha pasado en el Estado. Por ejemplo, en el caso de estos archivos, bueno, es realmente llamativo porque vos ves que países, inclusive la Unión Soviética, cuando cae, hace la desclasificación de los archivos y los libera a todo el mundo. La Unión Soviética, estamos hablando, liberó archivos después de Gorbachev y se le llama a eso la desclasificación de archivos. Acá estamos en un país que ocurrieron cosas hace 50, 55 años y está en manos de un grupo político que tiene el tupé, el descaro y hace a su antojo lo que quiere con esa documentación y no la desclasifica. ¿Por qué? ¿Y ahí no está presente el Estado de Derecho uruguayo? Yo convoco desde acá a la clase política. ¿Qué pasa ahí con el Estado de Derecho? ¿Qué pasa que un periodista nuestro que todos conocemos, además, ¿quién no conoce a Álvaro Alfonso, que es un investigador, no puede acceder a la información de ese caso porque se la niegan? O sea, no hay desclasificación de archivos después de 50 años. Es realmente llamativo. Como es llamativo que tengamos una fiscalía creada por ley, la 19.550, que crea la Fiscalía Especializada en Crimen de Lesa Humanidad, cuando es una aberración jurídica, porque el crimen de lesa humanidad no se puede aplicar retroactivamente en los años 70 y pico, 80, 85. Bueno, eso no habla el Absolutamente. sistema político uruguayo. Todo eso, y volviendo al tema, yo enciendo las radios, recién hablaba con Eduardo Abeña, que también colabora contigo Si eso no es corrupción del sistema judicial, en este disculpame. espacio, claro, hablábamos justamente que cada radio o televisión que uno sintoniza están hablando de la LUC. Y bueno, cada uno se sube a las batallas que cree que se tiene que subir. Para mí son Sin embargo, paralelas. Acá también estamos en un ciclo por la LUC. Yo creo que son temas paralelos. A mí no me sí, impide esto defender la LUC, a ti, pero hay temas que yo tengo que ver como ciudadano responsable a los cuales nos está atendiendo. Entonces, estamos trabajando a medias. Estamos en un híbrido. Estamos en una cosa ambigua. yo te voy a decir una cosa, tú siempre nosotros conversamos sobre esos temas, pero volviendo a lo que te contaba, yo los escucho hablar al 90% siempre de la LUC. Me gustaría que un día, una hora, estamos hablando de gente que está 3 o 4 horas en diferentes medios, hablaran de algo un poco distinto, hablaran de los archivos estos, hablaran sobre que le preguntaran al ministro, llamaran al ministro Lema para preguntarle cuál es la relación que tiene con las ONG que pagamos todos y que organizan performance que van en contra de la cultura uruguaya, porque vamos a entendernos, Incluso en contra de la LUC. Incluso en contra de la LUC. pero estoy hablando de la performance, sí, claro, por supuesto, estoy hablando de la performance en contra de la cultura de la violación. Claro. Eso es un delito porque se está fraguando en el anecdotario colectivo y se está hablando de un país que hace 200 años que pena la violación. Claro. Y sale Mónica Botero a decir disparates tan grandes como que da porcentajes, el 80% de las violadas son mujeres, cuando se olvida que el 80% son hombres en las cárceles. Digo, estamos llenos de funcionarios muy pagos que son ignorantes. Exacto. Y yo no sé si son ignorantes por omisión, que no son leen, militantes. o por comisión. Dice el escritor Fatoruso, yo coincido con él, la peor de las ignorancias es la ignorancia ideológica. Son ignorantes por ideología. La ideología genera ignorancia. Algunos la tienen involuntariamente y otros quieren tener esa ignorancia, la quieren tener. Porque no olvidemos que el marxismo es, sigo leyendo Roger Scruton, tiene una visión totalizadora, es totalizador. ¿Qué quiere decir? Es igual que una religión. Hay un cometido final al cual llegar, por lo tanto los medios no interesan. Los medios es destruir lo otro. ¿Qué es lo otro? Esta sociedad humanista, el humanismo, este Rubén, humanismo del que hablamos. Humanismo. Por ejemplo, todos los principios que emergieron del humanismo en materia de Estado de Derecho, el Estado de Derecho, principio de igualdad ante la ley, el Estado presente, todo eso, la separación de poderes como tiene que ser realmente un poder judicial realmente autónomo, humanista, bueno, todo eso hay que destruirlo. Hay que destruir la propiedad privada y además se destruye algo fundamental, que es la metodología del conocimiento a través de los datos de la realidad. Es decir,
Por eso yo empecé con la metodología científica de la cual emerge el liberalismo, porque la ciencia nos indica que el único conocimiento real o verdadero es el de la experiencia, el empírico, el dato de la realidad. Por eso, dice Milei, el dato mata al relato. Con el relato es fácil medrar en política, con el relato es fácil tener poder si vos tenés una sociedad que está adoctrinada en el relato. Pero ahora es más difícil ir por el lado de explicar, de enseñar y de manejar datos de la realidad. Entonces esta gente está trabajando el relato. Si será tan contradictorio, tan absurdo y tan bobetón, ¿no? Mi padre diría, qué bobina esta mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la LUC misma te está diciendo que ahora hay registro de violadores y que ahora el delito de violación no es remitido, no tiene remisión la pena, ¿cómo puede salir Botero a decir que basta con la cultura de la violación en un país que siempre penalizó la violación? ¿De qué Es estamos hablando? absurdo. Es Pero absurdo. ¿sabés lo que es absurdo? Y esto no le va a gustar a muchos de los que me están escuchando, pero hay otros que le rompe los ojos, que una coalición que tiene sus raíces en el humanismo mantenga y promueva funcionarios de filosofía marxista, siendo el marxismo todo lo opuesto al humanismo. Que nos quede claro, la filosofía marxista relativista tiene como principal enemigo el humanismo. Entonces, fíjate tú una cosa, el MEC se llenó de investigadores de nuestra edad y de la edad de Álvaro Alfonso, y con altos cargos están todos verañando. Claro. Nadie salió a preguntar qué está pasando con el excelente investigador Álvaro Alfonso, que le está pasando esto, porque cuando Álvaro Alfonso lo persiguieron, cuando publicó un libro sobre el Partido Comunista, gobernaba el Frente Amplio y todos se callaron la boca. En este tema tendría que estar el ministro de Educación y Cultura hablando de estos temas, por ejemplo, pero no como lo vi ayer hablar de unas pinturas en un museo de la UTU, que está bien que también hable de eso, pero solo sale por ese tema. Claro, para eso, eliminemos a los cargos altos y paguemos menos impuestos. Sí, porque claro. Álvaro Alfonso, y yo lo sé porque tengo colegas de mi misma edad, investigadores, que están de veraneo y tienen altos cargos, claro. Y les pagamos mucho, claro. Y deberían estar averiguando y poniendo el grito en el cielo por qué un investigador independiente no puede acceder a los archivos. Es más, el primer día de gobierno de la coalición se debió haber sentado por qué grupos marxistas tienen privativamente el dominio de los archivos de la historia reciente. Exacto, exacto. Archivos de la historia reciente. Son archivos de interés nacional. Son archivos de interés nacional. Mercedes, muchísimas gracias una vez más por conversar estos temas. Gracias a ustedes. Enormes. Y hay que tratar de, en esta tormenta que estamos viviendo, muchas veces artificial, saber darnos cuenta de dónde viene el problema, porque si no identificamos el problema que es filosófico, mal podremos encontrar una ruta para regresar al humanismo. Muchas gracias y buen fin de semana. Igual para ti, Mercedes, un gusto como siempre. Conversamos con la escritora Mercedes Vigil acerca de ser liberal es ser revolucionario, y sí, hoy es así. Vamos a una pausa y ya volvemos. Vamos a conversar con el diputado, el doctor Gustavo Subía. Volvemos al tema ley de urgente consideración con capítulos importantes como los que tratamos con el diputado Conrado Rodríguez. Quédate ahí. Una puesta al aire